fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre hoy en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Amigos, yo quiero iniciar, alterar un poco la pauta que tenía para nuestro programa de hoy, porque quiero confesarles mi molestia, mi indignación, no sorpresa, porque yo no se puede sorprender por ninguna arbitrariedad que perpetran los jerarcas del régimen, cualquiera sea su nivel, alto, medio, bajo, en realidad todos son bajísimos si nos ponemos a sacar las cuentas por un rasero distinto al de la jerarquía burocrática. Ayer, cuando entrevistamos a la doctora Patricia Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela es una dama, es una médico venezolana, una especialista en infectología, no tiene nada que ver con la diatriba partidista. Sus opiniones debe tenerlas, seguramente, las tiene, con certeza, pero cuando nos habla desde su perspectiva como experta en salud pública y concretamente en infectología. Ayer cuando le pregunté sobre las afirmaciones hechas por el señor Maduro Moros, sobre que supuestamente las personas que venían de Colombia eran instrumentos de una perversa operación que tenía el presidente de Colombia, Duque, para infectar a Venezuela. Yo me imaginaba que la doctora Valenzuela iba a hablar sobre Maduro y su afirmación, o sobre Duque y su supuesto plan, sobre el contexto de esa situación. Y les confieso que para mí fue una sorpresa, una agradable sorpresa, cuando la doctora Valenzuela nos habla de la gente, nos habla desde la gente, desde el dolor de la gente y desde sus derechos. Y me responde diciendo, caramba, yo condeno todo lo que sea la criminalización, la satanización de esos venezolanos que se fueron de su país huyendo del hambre y regresan ahora a su país huyendo de la pandemia. Imagínate tú, desgracia tras desgracia. Sale de una desgracia para encontrarse con otro y tener que regresarse. Y ser recibido acá por un régimen que, en lugar de reconocer, como obviamente tendría que ser su derecho a estar entre nosotros, intentan en primer lugar, culpabilizarlos, criminalizarlos, y les dicen, te fuiste de acá porque creías, no amas a tu patria, y otras bolserías por el estilo. Y ahora, que esto, pues, la amenaza, la insinuación o la expresa acusación de ser parte de una supuesta campaña contra Venezuela. Bueno, eso llegó a su clímax en el día de ayer, y esto hay que decirlo, no porque quien lo diga sea muy relevante, repito, el tema no es que sea un burócrata nacional, regional o municipal, no. El tema es que es una expresión de la soberbia en el poder, de la brutalidad en el poder, de la falta de respeto convertida en poder. Comparto con ustedes una declaración lamentable hecha por un sujeto llamado Lisandro Cabello. Lisandro Cabello es un alto funcionario de la gobernación del estado Zulia.
Lisandro Cabello, en unas declaraciones dadas a una radio local, dijo en el día de ayer que los venezolanos que retornan al país son nada más y nada menos que armas biológicas. Comparto con ustedes el reporte que hizo el portal La Patilla. El miembro de la gobernación chavista del Zulia, Lisandro Cabello, calificó como armas biológicas los venezolanos que retornan al país, enfatizando que es una supuesta estrategia desde el gobierno de Colombia para infectar a Venezuela. A través de una entrevista vía telefónica en el programa Zulia Mía, Cabello aseguró que todo venezolano que no pase por los controles migratorios desde la frontera zuliana entre Colombia y Venezuela para prevenir los focos de contagio de coronavirus, no solamente está cometiendo un delito, sino que además es un arma biológica. Nosotros estamos convencidos que hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia, resaltó en modo conspiranoico, dice acá la redacción de la nota. Además, se dirigió en tono amenazante a los ciudadanos que crucen de forma irregular la frontera. Para los que les gusta mucho el temita de los gringos, es como lo meten en una celda, advirtiendo que estas personas pasarán la cuarentena encarcelados. Esto es parte de la nota de prensa a propósito de esta situación. Repito, señores, si lo dice Maduro, si lo dice este sujeto, si lo dice un funcionario de tono mucho menor o de rango mucho menor, la agresión es igualmente grave, igualmente inadmisible, igualmente inaceptable. Estamos hablando de personas, y de personas, por cierto, muy humildes, de personas que se fueron de este país por estricta necesidad. Son refugiados, son desplazados por el hambre, que llegaron a Colombia, a Ecuador, a Perú, a todos los países de la región, a ejecutar los más humildes oficios. No porque no tuvieran preparación, no. Muchos de ellos son profesionales universitarios. Es un reciente y famoso el caso de una médico venezolana que está haciendo un papel destacadísimo en la lucha contra el COVID-19 en Chile y que estaba vendiendo en un mercado. Son personas que, repito, están ocupando oficios o estuvieron ocupando oficios muy humildes, bueno, porque era lo que estaba disponible en esas economías en el momento en que arribaron a esos países. Oficios que fueron los primeros en desaparecer cuando se produce la pandemia. Mesoneros, limpiadores, etcétera, etcétera. Entonces, sin ingreso, no pudieron seguir pagando ni el arrendamiento ni su propia alimentación, mucho menos enviar a sus familiares en Venezuela las remesas que sirvieran de ayuda, que sirvieran de auxilio. Entonces, ante esa situación, esos venezolanos optaron por regresar. Un regreso que muchas veces fue como la ida, a pie. Hemos tenido venezolanos, compatriotas, hermanos nuestros, muertos en carretera, atropellados por los carros. Sí, el caso. Pero chicos, entonces llegan a Venezuela y llegan a Venezuela en esta situación pues de violencia, de maltrato, y se encuentran funcionarios como estos calificando a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas como armas biológicas. Yo levanto la voz, protesto, condeno, señalo y digo con claridad que ese tipo de declaraciones es un crimen de odio contra los venezolanos más humildes, por cierto. Y son muchos los que están como ellos en una situación muy delicada. Tenemos a centenares de compatriotas nuestros varados en Chile, centenares de compatriotas nuestros varados en Estados Unidos, centenares de compatriotas nuestros varados en España, centenares. En una situación, repito, muy, muy delicada. Entonces, creo que es deber nuestro, y no me refiero a las personas que estamos en una clara postura de oposición política. Es un deber nuestro como seres humanos. Tenga usted el carnet político que tenga usted la afiliación partidista que sea, tenga usted la inclinación ideológica que le dé la gana.
Entienda que si hoy usted admite esto, mañana se lo están aplicando otro gobierno, quizás a usted mismo, a sus hijos, a sus nietos. Eso es fascismo puro, puro. Eso es establecer que hay seres humanos de primera, de segunda y de tercera. Por ahí salió la señora Iris Varela, esa es otra estrella de los titulares de hoy, viernes 22, diciendo que que ella llama escuálidos no tienen derecho a surtirse de gasolina con el combustible que llegue en los tanqueros iraníes, y que da la instrucción a sus hordas, como todo el mundo sabe, ella es la ministra de Asuntos Penitenciarios, da la instrucción para que las personas que sean notoriamente opositores sean hostigados en las estaciones de servicio, les tomen fotos a esas personas y a las placas de sus vehículos y las hagan virales. Así lo afirmó ayer, de acuerdo a, repito, numerosos despachos informativos. Es que no se dan cuenta que están jugando con candela. No se dan cuenta que son un gobierno minoritario, que no tiene carisma, que no tiene dinero, que no tiene otra cosa que no sean las bayonetas para sentarse sobre ellas, y están jugando a esa violencia absurda. Y digo absurda porque ese es el tipo de cosas que nunca van a ganar. La violencia en una circunstancia como esta, ni la ganan ellos, ni la ganan los otros, ni la gana nadie. La perdemos todos. La única posibilidad que tiene Venezuela, la única, si es que llega a tener alguna posibilidad para enfrentar con relativo éxito o con un fracaso no tan notorio la amenaza que significa el coronavirus, chicos, una enfermedad, una pandemia que ha arrasado los sistemas sanitarios de países del primer mundo, como España, como Francia, como Italia. Una enfermedad que incluso en lugares donde fue bien manejada al principio, estoy hablando de lugares como Singapur, como Corea del Sur, como Suecia, apenas empezaron a hacer eso que llaman flexibilización y desescalada, se presentaron nuevos brotes más violentos que el primero. Una enfermedad de esa naturaleza, baja letalidad, dicen los expertos, alto contagio, dicen los expertos. Lo cierto es que también todos los expertos coinciden en que sabemos poquísimo de este nuevo virus. Los que decían al principio, no solamente afecta a las personas mayores, ahora están contabilizando una gran cantidad de víctimas, jóvenes e incluso niños. Los que pensaban que, bueno, había que pasar la enfermedad para que luego se inmunizara a la persona, están descubriendo que después de un primer brote, personas que lo sufrieron en la primera ocasión están expuestas en la segunda. Repito, sabemos poquísimo de eso. Y subrayo, en lugares con sistemas sanitarios del primer mundo, eso fue un desastre. Bueno, para que en esta situación delicadísima, de extrema vulnerabilidad, en esta equivocación de la historia, que es la Venezuela bajo Maduro, para que tengamos un mínimo de posibilidad de enfrentar esto y que no haya una tragedia pavorosa, tendríamos que articular todas las fuerzas, todos los recursos, todas las inteligencias, todas, gobierno, oposición, izquierda, derecha, civiles, militares, todos, en un esfuerzo mancomunado, articulado, de gente con la suficiente madurez, no de que van a aceptar que el otro gobierne, no que van a aceptar, bueno, sí, yo me quito de aquí, no, con gente con la suficiente madurez para entender que para gobernar un país, primero ese país tiene que existir, porque eso es lo que está en juego en este momento. No que Maduro se atornille en el poder, no que Guaidó llegue al poder, no, lo que está en juego en este momento es que Venezuela como nación sigue existiendo, Dios mío. Bueno, en lugar de eso, tenemos este espectáculo deplorable, lamentable. ¿Qué pasó ayer?
Revisen ustedes qué pasó ayer en nuestro país. El gobierno haciendo fiesta con su cuento de la conspiración, tratando de poner presos a unos muchachos de una ONG llamada Futuro Presente. El presidente Guaidó, bueno, ¿qué te puedo decir? Enviando unos mensajes al presidente de Honduras, diciendo que el presidente de Honduras hace una gran lucha contra el narcotráfico, y resulta que el presidente de Honduras está señalado como narcotraficante, su hermano está preso por narcotraficante, y el partido en el cual milita está señalado por graves contactos con el crimen organizado. Eso fue lo que pasó ayer. Cómica por un lado y cómica por el otro. Y mientras tanto, este país sin luz, sin gas, sin gasolina, sin alimentos, sin medicinas y ahora hasta sin televisión. Piénsenlo, piénsenlo. Y los que creen que están a salvo de cualquier desgracia, porque tienen a los motorizados, a los escoltas, tienen las camionetotas blindadas, tienen a los aduladores atrás. Los que creen que están a salvo, recuerden lo que ha pasado en tiempos recientes, en grandes tragedias, lo que le ha pasado a los sátrapas, lo que le ha pasado a los tiranos. Recuerden cuál ha sido el destino de esas figuras. Aquí nadie está a salvo, caballero. Nadie está a salvo. Y lo que tendría que hacer cada uno de nosotros es colaborar desde su espacio, humildemente, pero colaborar a que haya menos crispación y más solución. Porque lo que viene es extremadamente grave. Y si no hay madurez para enfrentarlo, aquí no va a haber ganador. No va a haber ganador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay un tema que no abordé en el primer segmento y que está en la inquietud de todos ustedes y me lo han planteado. Me preguntan por internet, me dicen, tenemos esta agresión con el tema eléctrico, esta agresión del gobierno, esta agresión de la impunidad, esta agresión de la ineptitud y de la corrupción que se expresa en que no tenemos energía eléctrica segura, no tenemos acceso al agua potable, tenemos este drama con las medicinas, esta dificultad severa en el acceso a los alimentos, tenemos todos estos problemas y bueno, ahora el tema de la de DirecTV, qué asco, ¿no? Qué asco. Ahora todo el mundo diciendo, no, yo no soy culpable de esto, el culpable es el otro, el culpable es aquel. No, chicos, está clarito, está clarito. ¿Qué pasó con DirecTV? DirecTV, la ausencia de DirecTV, el despojo que significa DirecTV, es el resultado de que el régimen agarró y utilizó, manipuló a su real conveniencia una sanción del gobierno norteamericano
la retorció y la transformó en una sanción contra todos los venezolanos. ¿Quiénes eran los sancionados en la norma norteamericana? 2 canales, que por cierto no los ve nadie. Uno es un canal de PDVSA. Todo el mundo sorprendió porque decía, PDVSA no produce petróleo, no produce divisas, no produce gasolina. Y tenía un canal de televisión. Todo el mundo sorprendidísimo por eso. El canal de PDVSA. Y el otro son los escombros de lo que alguna vez fue Globovisión, ¿no? Entonces, repito, unas sanciones particulares fueron convertidas en sanciones generales contra el país, contra usted que me escucha, en plena pandemia además, cuando estamos todos secuestrados en nuestras casas, en pleno confinamiento. El gobierno decide transformar entonces esa sanción particular contra esos 2 canales por temas de corrupción en una sanción contra sus hijos, que ahora no tienen comiquita, contra su familia, que no tiene entretenimiento. Bueno, además de todo eso, está corriendo el rumor de que va a haber una restricción a Internet. Yo quiero ser muy claro en eso. No es que sea mentira, es que la restricción a Internet ya existe, la han aplicado durante muchísimo tiempo y la siguen aplicando, ¿ok? Bueno, quienes siguen este programa saben que prácticamente a diario tenemos aquí severos inconvenientes. ¿En qué consiste esa restricción? Bueno, en primer lugar, en que el ancho de banda y la calidad de conexión es extremadamente baja. El Internet en Venezuela es el más lento y más malo, no del continente, sino que es uno de los 3 más malos del planeta, del mundo. Hay solamente 2 países que tienen un Internet peor que el de nosotros. Y son países que tienen nombres impronunciables, Turkmenistán, cosas así. ¿Entiendes? En primer lugar, eso, ¿no? En este mundo, y estando ubicados nosotros en el ombligo del hemisferio occidental, al norte de la América del Sur, Venezuela siempre había sido la puerta de entrada a los mercados latinoamericanos. Siempre tenía que tener Venezuela un dispositivo de intercambio, conexión, comunicación y comercio electrónico, de altísima calidad, por definición. De hecho, a DirecTV, la acaban de echar de este país y el centro para América Latina está ubicado en Caracas. No por casualidad. Bueno, resulta que un país con estas características y con esta historia, ¿no? Ahora resulta que tiene el peor Internet, uno de los 3 peores Internet del planeta. ¿Entiendes? Entonces, esa es la primera agresión. La segunda agresión es que este Internet malísimo es manipulado desde el poder, gracias a que tienen el control de CanTV, el control del punto único de acceso, como les da la gana. Por eso es que cuando hay marchas de la oposición, cuando hay protestas de la ciudadanía, de repente hay sectores enteros de la ciudad o del país que, se queda en blanco, que no hay manera de conectarse, que no es, y cuando tú pides alguna explicación te dicen, no, es que como había una gran movilización, se pegaba mucha gente y se hizo lenta la conexión. No, vale, eso puede ser así en algunos casos. En la mayoría de los casos se trata de que de manera perversa y sistemática es afectada la capacidad de conexión de la sociedad para agredir a esa ciudadanía que está protestando o que está expresando una opinión política. ¿Me explico? Entonces, no estoy analizando el asunto, no les estoy diciendo no va a haber agresión. Lo que les estoy diciendo es que eso es más grave todavía. La agresión existe y existe desde hace tiempo y es perfectamente posible que se intensifique. Ahora, yo quiero incorporar también un matiz. Una respetable persona, un respetable oyente a través de la red social Periscope me expresa, me dice que está preocupado porque generalmente acude a este programa y escucha mi palabra porque yo elevo el espíritu de combate, de optimismo y de lucha. Entonces me dice que cuando yo estoy pesimista se preocupa. Miren, cuidado. Yo no estoy pesimista ni mucho menos.
Al contrario, al contrario. Yo creo que nosotros tenemos por delante una oportunidad inmensa, inmensa, una ventana de oportunidad inmensa, no solo de promover un cambio político importante, urgente, necesario en este país. No, chicos, tenemos una oportunidad inmensa de reconducir el proceso de Venezuela como proyecto nacional. Esa es la verdad. Miren, señores, perdónenme la siguiente digresión. Si alguno de ustedes recuerda cuando en bachillerato leyó Doña Bárbara, esta novela del eximio escritor venezolano Rómulo Gallegos, recordarán que Gallegos hablaba en Doña Bárbara de uno de sus personajes, o el narrador, nos hablaba de el sufridor como un órgano del cuerpo, no es exactamente cuál. El sufridor era la capacidad del venezolano y concretamente del llanero de resistir con estoicismo el sufrimiento, el dolor, la precariedad, la adversidad y salir adelante. ¿De qué nos hablaba Gallegos? Nos hablaba del venezolano de principios del siglo XX. Nos hablaba de un venezolano que venía de sobrevivir la dantesca guerra civil que fue nuestra guerra de independencia, donde murieron casi 2/3 de la población venezolana. Y después vino para remate la guerra federal, donde acabaron prácticamente con todo aquel que supiera leer y escribir. ¿Me entiendes? ¿Qué quedó? Quedó miseria, quedó destrucción. Venezuela era un desierto. Y el pueblo venezolano como tal no era exactamente pueblo. Era una masa informe de individuos raquíticos, macilentos, devastados por el hambre y el paludismo. Entonces a eso se refería Gallegos cuando hablaba del sufridor, de esa capacidad del venezolano a partir de ese aprendizaje de enfrentar el dolor. ¿Qué ocurrió después? Bueno, después ocurre que aparece el petróleo en nuestra vida. Y empieza un nuevo proceso completamente distinto. Venezuela experimenta el paso del campo a la ciudad más acelerado que ningún otro país en el planeta. En Venezuela ocurren transformaciones importantísimas en la calidad de vida del ciudadano. Después llega la democracia y crea las políticas en materia petrolera y en materia educativa y en materia de salud que nos dan un nivel de vida muy superior al de la media del continente, y se produce este milagro venezolano, la aparición de la clase media. Entonces, mientras que el siglo XX fue un siglo de guerras en el mundo, 2 guerras mundiales, más de 400 conflictos muy sangrientos en todo el planeta, los venezolanos vivimos un siglo de paz. El siglo XX fue para Venezuela un siglo de paz, y de paz con dinero, de paz petrolera. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, que el sufridor, como diría Gallegos, se atrofió. Nosotros los venezolanos veíamos con asombro y con estupor, con solidaridad, con dolor, por ejemplo, los 50 años de guerra civil en Colombia, la guerrilla más vieja del continente, o los 30 golpes de Estado que vivió la pobre Bolivia en un lapso relativamente corto, la desgracia de nuestros vecinos en el Caribe, hasta el muy culto Cono Sur, esas sociedades interesantes, espectaculares, Uruguay, Argentina, Chile, ensangrentadas con dictaduras brutales que desaparecían gente y mataban gente, etcétera, etcétera. Y Venezuela era como una joya, pues, ¿me entiendes? Repito, con alto nivel de vida, con democracia política, el sufridor se nos atrofió, porque órgano que no se ejercita se atrofia. Músculo que no se ejercita se atrofia. Entonces los venezolanos ahora estamos enfrentando esta desgracia, porque esto no es una revolución, esto no es un gobierno, esto no es un régimen, esto no es un sistema, esto es una desgracia. Estamos enfrentando esta desgracia sin tener el aprendizaje necesario, social e individual, para enfrentar con rigor, con estoicismo, con decisión este reto. Pero tenemos que tenerlo, ¿sabes?
Tenemos que tenerlo. Porque el régimen es insostenible. Esta forma de hacer las cosas es absolutamente insostenible. Pero para salir del régimen tú tienes que tener una alternativa que sea creíble. Que sea creíble, que tenga la fortaleza necesaria. No solamente a nivel de la cantidad de gente que pueda mover, sino también a nivel de la claridad de las cosas que se piensan hacer desde el poder. No basta con que tú digas, no, yo tengo un plan país, aquí tengo el papelito, aquí tengo el plan país. No vale. Tú necesitas tener un liderazgo que sea capaz de decirle a los venezolanos, mira, el objetivo es este. La estrategia para llegar a ese objetivo es esta. Y la táctica, es decir, la manera como vamos a caminar por ese camino, la manera como vamos a ejecutar esa estrategia, es esta. ¿Me entiendes? No que nos digan, no. ¿Qué vamos a hacer? Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo se vale. Todas las cartas están sobre la mesa. Y si te preguntan que cuál mesa, te dicen, bueno, y debajo de la mesa también. No puede ser, vale. ¿Y qué estoy diciendo yo? ¿Que cambiemos a nuestros dirigentes? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que les exijamos que mejoren, que sean la mejor versión de sí mismos, que se pongan de acuerdo, demonios. Que se pongan de acuerdo. Primero entre ellos y luego que puedan entonces construir un gran acuerdo nacional para salir de esta desgracia. Es absolutamente urgente y absolutamente necesario. Y yo lo creo posible. Y yo creo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Ahí sí es verdad que por seriedad tengo que decírselo. ¿Cuándo va a ocurrir? No sé. Puede que sea antes o después de la desgracia. Antes o después del muertero. Para decirlo claro. Si es antes del muertero, qué bueno. Nos podemos poner de acuerdo. ¿Muertero de dónde? De la pandemia, de la violencia, de la irracionalidad, de la criminalidad. Puede ser antes o después del muertero. Porque pueden ocurrir las tragedias. Entonces, después de la tragedia, los que sobrevivan digan, no, vale, es verdad, nadie podía ganarle al otro, tenemos que ponernos de acuerdo. Ojalá que haya madurez, ojalá que haya serenidad, ojalá que haya calidad humana para entender que esa manera de actuar puede y debe implementarse antes de la desgracia. Ojalá. Es posible. Pero nuestro papel como ciudadanos no es el de ser víctimas expectantes, viendo a ver qué es lo que van a hacer ellos, qué es lo que van a decidir hacer ellos con nuestras vidas. Nosotros no somos víctimas, nosotros no somos rehenes, nosotros no somos daños colaterales. No, chicos, nosotros somos gente, somos venezolanos, somos ciudadanos. Nosotros no somos esa gente que hoy, sin comida, con miedo, sin virus y hasta sin televisión, estamos allá acurrucados casi que debajo de la cama. No, nosotros somos venezolanos y tenemos la posibilidad y la obligación de ejercer presión sobre nuestros dirigentes para que sean, repito, la mejor versión de sí mismos. Y podamos avanzar todos en la construcción de una Venezuela con calidad de vida. Una Venezuela probable, posible, potable. No una Venezuela potencia. No. Un país funcional, un país normal, un país vivible. Eso se puede hacer. Claro que se puede hacer. Pero no de esta manera como se está comportando. Ni el gobierno ni la oposición. Así. Lo digo yo que soy de oposición. Porque de oposición somos todos, casi todos. Pero la dirección opositora tiene una especial responsabilidad. Y yo, como ciudadano opositor, que jamás he aspirado a nada, que cuando he buscado votos ha sido para ellos, yo, como ciudadano opositor, como activista social, les llamo, les invito, les exijo que estén a la altura de la situación que estamos viviendo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión y hay una dimensión particularmente compleja y dolorosa de esta situación que estamos analizando, que estamos compartiendo. Hoy es viernes, hoy es el cierre de la semana y se impone pues que hagamos más que un intercambio de versiones, más que compartir con invitados que siempre son importantes, siempre son interesantes y siempre nos dejan información valiosa. También es necesario que nos demos tiempo para reflexionar, para masticar, para procesar esa información que durante la semana hemos recibido, hemos procesado. Hoy es viernes 22, es un viernes que culmina una semana particularmente compleja y dolorosa. Yo quisiera proponerles que intentemos una mirada en profundidad sobre lo que ha venido haciendo o intentando el régimen del señor Maduro Moro. Muy delicado, muy peligroso esto, muy peligroso. En primer lugar, habría que decir que el régimen del señor Maduro ha estado perdiendo tiempo de una manera miserable. Me explico. La cuarentena no cura el virus. El aislamiento, el confinamiento, el distanciamiento social no cura el virus. Eso lo único que hace es retrasar el contagio. ¿Para qué los países se proponen retrasar el contagio? Para ganar tiempo. ¿Y para qué quieren ganar tiempo? Carrizo, para 3 cosas. En primer lugar, para entrenar, fortalecer y proteger a su personal de salud. Porque si en la primera embestida del virus caen, mueren los médicos, los paramédicos, los enfermeros, los operadores de los respiradores, entonces ¿quién va a auxiliar a los demás? Ese es el primer objetivo. Proteger, ganar tiempo para proteger, para adecuar, para entrenar, para dotar de elementos de bioseguridad a el personal de salud. En segundo lugar, para dotar la infraestructura. Es así, nadie estaba preparado para una pandemia que impone unas cargas tan fuertes a los sistemas de salud en el mundo, y no estoy hablando del desvencijado y roto sistema de salud venezolano, no vale, estoy hablando del sistema de salud de Nueva York, de la Gran Manzana, de la capital del mundo. Era necesario tiempo, ¿para qué? Para eso, para que se reforzaran las unidades de cuidado intensivo, para dotar de camas y de respiradores la mayor cantidad de espacios clínicos para ello, de establecer incluso hospitales de campaña para atender la contingencia, para que la estructura regular no se viera comprometida o contaminada. Para eso hacía falta tiempo. Nosotros tuvimos una bendición.
una bendición. Nosotros tuvimos casi 2 meses de gracia. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ustedes vieron, pues. Ciertamente, a lo mejor el gobierno manipuló la información de los primeros 50 días de cuarentena. A lo mejor no dijeron toda la verdad, a lo mejor ocultaron casos o situaciones X. Probable, este es un gobierno opaco y con vocación secretista. Pero también es verdad que tú los muertos no los puedes ocultar, ¿vale? No los puedes ocultar, ¿no? O sea, los hospitales no estaban abarrotados de casos. Las unidades de cuidado intensivo en los hospitales y en las clínicas no estaban saturadas. No había esa situación que se vio en Guayaquil. No había, gracias a Dios. No hay esa situación que hoy se ve en Río de Janeiro. No lo hay, gracias a Dios. Pasamos 50 días, 50 y pico de días, casi 2 meses, ¿no? En esa especie de luna de miel con el virus. 1 caso hoy, 7 casos mañana, 3 casos el otro día, 2 casos y medio, X, ¿no? Ahora, utilizamos ese tiempo, lo usamos. Chicos, hoy, 2 meses después de eso, 2 meses después de aquel, más de 2 meses de aquel 13 de marzo, chicos, en los hospitales no hay agua, ¿vale? En los hospitales no hay jabón, pana. No hay. Nuestros médicos no tienen trajes de bioseguridad y en muchos sitios no existen ni siquiera protocolos adecuados para atender pacientes comprometidos. Esa es la situación. Tuvimos el tiempo. En otros países, conquistar tiempo fue dificilísimo y costó muchísimo, dinero y vidas. Nosotros, vale, tuvimos 2 meses de gracia y no los usamos. No los usamos porque, bueno, porque ese tiempo fue malgastado. Hablando paja, vale, hablando paja. Estos tipos agarraron y convirtieron la pandemia en un show político. ¿Y quiénes eran los voceros? ¿Eran autoridades médicas, científicas? ¿Era el mismo ministro de Salud, por ejemplo? No. Era Maduro, el señor Rodríguez, la hermana del señor Rodríguez. Esos eran las estrellas del programa, las estrellas del show. ¿Me entiendes? Y hablando pistoladas, ¿no? Que si Bolsonaro lo hizo mal, que si Trump es una bestia, que si Johnson, el del Reino Unido, es un irresponsable, que si pobrecito los italianos y los españoles, ojalá tuvieran allá un gobierno tan preclaro como el de Maduro, no hubiera pasado esta desgracia. Cosas como esa estuvieron diciendo, pero es que no lo estuvieron diciendo ellos solamente en televisión. Los caraqueños al menos saben que nos intoxicaron durante semanas con unidades móviles circulando con altavoces diciendo, repitiendo esas barbaridades. En eso pasaron esos 2 meses que debieron ser utilizados en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad frente a la amenaza. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente empiezan a cambiar las realidades? Cuando empiezan a cambiar las cifras. Cuando pasamos de decir 5, 3, 4, 2, 1 a decir 30, 45, 77, 131. ¿Qué ocurre? Ocurre lo de siempre, ¿vale? Ocurre lo de siempre. Recuerden que ustedes que estos tipos son especialistas en poner la torta y después salir a buscar culpables de su torta por cualquier lado, ¿no? Siempre. Destruyeron la economía, destruyeron PDVSA, destruyeron la Corporación Venezolana de Guayana, destruyeron el sistema interconectado eléctrico, destruyeron cosas que eran imposibles de destruir. ¿Sabes lo que es quebrar un hipódromo? ¿Sabes lo que es quebrar una mina de oro? Estos tipos han quebrado minas de oro. Y cuando tú vas a buscar a quién es el responsable de eso, los marcianos, Trump, el imperialismo, la derecha, Israel. O sea, para inventar culpables están mandados a hacer. Pero cuando uno los ve buscando culpables, entonces ya puedes tener la certeza, esto es un desastre, entonces se acabó. Porque ya no van a hacer ni siquiera el intento de medio acomodarlo. No. Ahora van a dedicar toda su energía a buscar a otro culpable para focalizar en él la rabia y la frustración de la gente. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Esa necesidad de que los casos importados, todos los casos son importados, pana. Todos son importados de China, por cierto. Todos. Dejen la necedad con el tema de los casos importados.
Que vienen unos de Colombia, que vienen unos de Brasil, que vienen... Claro, mano, es que no te acuerdas que tú acabaste con la economía venezolana, que acabaste con las fuentes de trabajo en nuestro país, que rompiste la convivencia en Venezuela y que forzaste a millones de venezolanos a irse de nuestro país prácticamente caminando o en autobús. Es que no te acuerdas de eso. Y esos venezolanos tienen todo el derecho del mundo a regresar a su patria en esta hora de desgracia. Entonces va a decir, no, que son importados en carrizo, ¿vale? Son los casos que hay que atender y que estuviéramos en condiciones de atender si en vez de gastar estos 50, 55, 60 días hablando paja, si hubiesen gastado trabajando. ¿Entiendes? Y trabajando unidos. Entonces, repito, esta situación que vemos en el gobierno es extremadamente preocupante porque, repito, ellos se ponen a buscar culpables afuera cuando ya renunciaron a construir ningún tipo de solución adentro. Cuando dijeron, esto se acabó, esto es un desastre, esto, bueno, quién sabe lo que va a pasar mañana, busquemos a quién echarle la culpa. Bueno, ya le están buscando. Es Duque, es no sé qué cosa, tal. Nosotros estamos más interesados en la vida de los venezolanos antes que en quién es el monigote que el gobierno va a culpar. Tenemos que ejercer una presión ciudadana. Y me refiero a todos nosotros, no solamente a quienes están en la oposición, también a los ciudadanos chavistas que conocen muy bien lo que tienen al frente. Mira, vale, de cada 5 chavistas que uno se encuentra, 4 sabían desde hace bastante tiempo que estos tipos en el poder son una desgracia. Son los mismos que hace 15 años, 10 años decían, no, mi comandante tiene buen corazón, mi comandante tiene buenas intenciones, lo que pasa es que está mal rodeado. Así decían. Bueno, los que lo rodeaban mal están hoy en Miraflores solitos, ¿me entiendes? En Miraflores y en los otros puestos de poder. Ellos lo saben. Entonces es necesario que todos hagamos una presión descomunal en función de lograr que dediquen las energías del Estado y de la sociedad no a la búsqueda de culpables, sino a la construcción de soluciones. Vamos a la siguiente pausa comercial. De retorno vamos a estar intentando hacer un análisis solidario, amoroso incluso, sobre lo que también ha hecho y ha dejado de hacer la oposición venezolana en este tiempo crítico, en este tiempo extremadamente grave que estamos atravesando. Vamos al corte, ya regresamos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos de La Fuerza es la Unión para intentar brevemente una reflexión, repito, solidaria, amorosa, sobre lo que es el desempeño de la dirección política de la oposición. En primer lugar, yo debo decirles que con el conocimiento que tengo de los actores
y con el conocimiento que tengo de cómo proceden, es importante precisar primero lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que ha hecho la oposición durante 20 años? Canibalizarse entre ellos, destruirse entre ellos. El gobierno no ha necesitado mucho esfuerzo en la destrucción del liderazgo democrático porque la oposición misma les ha facilitado el trabajo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los momentos, los procesos en que algunas personas ocuparon lugares relevantes y de esa misma manera como fueron encumbrados, luego fueron destruidos, es lamentable. Así no se crece, así no se construye una opción, así no se fortalece nada. Bueno, pero es lo que se ha hecho durante muchísimo tiempo. Por eso yo he dicho con claridad y lo repito hoy. Yo no creo que frente a las fallas evidentes en la dirección del campo democrático, yo no creo que la solución sea un quítate tú para ponerme yo. Yo no creo que el tema sea sacar a Guaidó para poner a quién. No creo. Este no es un tema de nombres, este no es un tema de caras, este no es un tema de voceros. No vale. Este es un tema de política. Aquí lo que hay que cambiar es la política. Aquí lo que hay que preguntarse es por qué nosotros hasta el año 2015 íbamos así. Arriba. Nosotros en el año 2007 logramos vencer al chavismo en el referéndum constitucional, a Chávez, al propio Chávez. Luego en el 2008 ganamos las más importantes alcaldías y gobernaciones en el país. Luego en el año 2012 dimos un salto y obtuvimos una gran cantidad de votos como nunca la habíamos obtenido antes. No llegamos a ganarle a Chávez en el 2012, pero experimentamos un crecimiento muy importante. Chávez muere y vino la elección del año 2013 y terminó prácticamente un final de fotografía. ¿Que nos robaron? Es probable, pero ya sabemos, a una dictadura para ganarle electoralmente hay que ganarle por paliza. Y así, por paliza, fue que le ganamos en el 2015. Por paliza, por arrase. ¿Tú me entiendes? Y quien pregunte ahorita, bueno, ¿y eso para qué sirvió? Bueno, sirvió para que tengamos hoy un presidente interino, chicos. Guaidó es presidente interino de la República, no porque nació en La Guaira, no porque es delgado, no porque le quedan bien los trajecitos. No, chicos, él es presidente porque es diputado, y es diputado porque arrasamos en el 2015. ¿Me entiendes? Entonces, repito, hay que analizar por qué hasta el año 2015 veníamos en línea ascendente, acumulando fuerza y construyendo espacio democrático, y por qué a partir del 2015, a partir de enero prácticamente del 2016, empezamos en esta situación de barrena y de conflicto interno y de falta de eficiencia. A veces vemos luz. Nos unimos todos en torno, por ejemplo, a la exigencia del referendo revocatorio. Ok, está bien. Nos quitaron el referendo revocatorio. ¿Y cómo nos quedamos? Sin política. Después pasó todo lo que pasó en el año 2017. Después vino el gran bostezo que significó el 2018. 2018, Carrizo. Mira, en la Constitución estaba, todo el mundo sabía que en el año 2018 iba a haber elecciones presidenciales. No nos preparamos para eso, no hicimos las primarias que habíamos prometido que íbamos a hacer, nada. Hubo aquel despelote, unos participaron, otros no. El gobierno hizo lo que sabe hacer magníficamente, que es hacerle fraude a la esperanza de los venezolanos. Así pasó el 2018. Llegó el 2019. Caramba, en enero del 2019, una esperanza. Y la esperanza está en el Estado, que ustedes saben. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Descabezar a la oposición? No vale. Tenemos que exigirle que sea la mejor versión de sí misma. Este no es un momento para quitar o poner nombres o caras, voceros o no voceros. Este es un momento para que todos admitamos habernos equivocado por acción o por omisión y entrar todos en la construcción de la esperanza. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad,
Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.